Permíteme comenzar por una verdad que se desliza suavemente entre los pliegues del alma humana. El gato doméstico, lejos de ser una simple criatura de compañía, representa una manifestación viva de ese principio eterno que habita en lo profundo del hombre, el ánima. El ánima no es una construcción cultural, ni un concepto que pueda limitarse al ámbito de la razón o del pensamiento lógico. Ella es, en cambio, un arquetipo primordial habita en el inconsciente colectivo, una imagen antigua que atraviesa los tiempos y las civilizaciones. Y he observado con creciente claridad que el gato, con su andar silencioso, su mirada impenetrable y su aparente desapego, encarna con singular precisión esta figura. En el hombre moderno, dominado por la racionalidad, por la urgencia externa y por la desconexión con lo simbólico, el ánima permanece a menudo relegada al olvido, pero no desaparece. Ella sigue latiendo en lo profundo, esperando un momento, una figura, una imagen que le permita asomar nuevamente al mundo consciente. Y allí, en el rincón de una sala, en el alféizar de una ventana, o tal vez en un gesto leve e intuitivo de un animal que no busca ser domesticado, el ánima vuelve a presentarse. El gato no se entrega, no obedece, no responde al mandato de la voluntad externa. Él actúa desde otra lógica, la de la intuición, la del misterio, la de la danza en la cercanía y la distancia, y es precisamente esta naturaleza ambigua, autónoma, seductora y a la vez inasible la que lo vincula al arquetipo del ánima. El ánima, al igual que el gato, no puede ser forzada ni dominada. Solo puede ser reconocida, respetada e integrada. He escuchado a muchos hablar de la frustración que sienten ante un gato que no acude al llamado, que no responde al cariño, que parece ignorarlos por completo. Pero lo que realmente sucede es que el gato no responde al yo consciente, sino a un nivel más profundo. Él no se comunica con el ego, sino con el alma. En su indiferencia aparente, el gato nos señala que hay algo más allá de nuestro control, algo que no se rinde ante nuestras exigencias y que, sin embargo, es esencial para nuestra completud. En muchas culturas ancestrales, el gato ha sido venerado como un ser sagrado. Los egipcios lo asociaban con la diosa Baste, protectora de la feminidad, la fertilidad y los misterios ocultos. En Japón se le atribuyen cualidades protectoras y espirituales. Incluso en las culturas populares modernas, el gato es visto como un guardián de secretos, un conocedor de lo invisible, y no es por casualidad. Estas proyecciones no son invenciones arbitrarias, son resonancias del inconsciente colectivo, que reconoce en el gato una figura simbólica de lo profundo. En mi trabajo con numerosos individuos, he notado que la relación con los gatos refleja de manera sorprendente la relación del sujeto con su ánima. Quienes rechazan al gato o se sienten incómodos con su presencia suelen tener dificultades para aceptar la parte intuitiva, emocional y no racional de sí mismos. Temen la entrega, la vulnerabilidad, lo incierto. En cambio, quienes logran establecer una conexión verdadera con estos animales, y no hablo aquí de posesión ni de domesticación, sino de convivencia simbólica, muestran una mayor apertura hacia el mundo interior, hacia los símbolos, los sueños y el lenguaje del alma. Cuando hombre es capaz de sentarse en silencio junto a un gato y simplemente compartir su presencia sin imponer expectativas, está dando un paso hacia la integración del ánima. Ese instante de contemplación, esa aceptación del misterio, esa fusión entre dos naturalezas libres, marca un momento de comunión con el inconsciente. El gato, al no someterse, nos obliga a desprendernos del deseo de control, y al hacerlo, nos aproxima al acto más esencial de la psique, la integración de la polaridad. No es raro que muchas personas experimenten transformaciones internas profundas tras convivir con un gato. He visto casos en los que, sin haber leído una sola línea de psicología, alguien empieza a tener sueños vívidos o a desarrollar una mayor intuición, o incluso a reconciliarse con emociones que había mantenido reprimidas durante años. No es magia, es símbolo, es arquetipo. Es el efecto natural de estar en contacto con una imagen viviente del alma femenina interior.
La modernidad nos ha alejado de los símbolos. Nos ha hecho creer que todo debe tener un propósito práctico, que el valor reside en la utilidad. Pero el alma no obedece esas reglas. Ella habla en metáforas, en imágenes, en intuición, en silencios. Y el gato, al moverse en ese lenguaje, se convierte en un recordatorio constante de la dimensión simbólica de la vida. Quizás por eso tantos artistas, escritores y pensadores se han rodeado de gatos, no porque busquen compañía convencional, sino porque reconocen en estos animales una fuente de inspiración que proviene de lo profundo. El gato no habla, pero nos invita, no explica, pero nos lleva a intuir, no sigue normas, pero nos revela la existencia de otro orden, el del alma. Así, al observar a un gato, no debemos preguntar qué hace, ni por qué lo hace, sino qué representa en nuestro mundo interior. ¿Qué parte de nosotros está siendo despertada por su presencia? ¿Qué emociones, qué memorias, qué arquetipos se activan en ese encuentro silencioso? Porque cada interacción con un gato puede ser una llamada al viaje interior, a la integración del ánima, a la reconciliación con lo femenino oculto que es de siempre ser reconocido. Y es que al final, no es el gato quien necesita de nosotros. Somos nosotros quienes, en nuestra búsqueda de completud, necesitamos de él para recordar lo que hemos olvidado. Gracias. A lo largo de mis años de estudio del alma humana, he aprendido a prestar una atención rigurosa y a la vez profundamente respetuosa a los sueños, no como fantasías sin sentido, ni como residuos del pensamiento cotidiano, sino como expresiones puras del inconsciente. El sueño, en su esencia más auténtica, es el lenguaje primordial con el que lo profundo nos habla. Y dentro de ese lenguaje simbólico he notado la aparición constante, casi insistente, de una figura singular: gato. Cuando una persona sueña con un gato, ese animal no aparece por azar. No es un capricho de la mente dormida, es una imagen cargada de sentido, un símbolo vivo que emerge desde lo más íntimo del ser, con un mensaje que exige atención. El gato que aparece en los sueños no es un gato cualquiera, es un mensajero, un puente, una figura que, como los antiguos dioses de los mitos, transita entre el mundo visible y el invisible. Y precisamente por eso, el gato en los sueños suele representar aquello que permanece oculto en nuestra conciencia ordinaria, lo instintivo, lo femenino, lo desconocido, lo mágico, lo reprimido. En muchas ocasiones, el gato es la primera manifestación simbólica de algo que el soñante aún no está preparado para ver de frente. Por eso aparece en forma animal, por eso se esconde, observa o incluso se escapa. No se trata de un símbolo que impone, sino de uno que insinúa. Y en esa insinuación, en ese juego de presencias y ausencias, reside su poder transformador. Recuerdo con claridad un caso en particular, un hombre, exitoso y respetado, que durante años vivió desconectado de sus emociones más profundas. En su vida racional y estructurada no había espacio para lo irracional. Y sin embargo, noche tras noche, comenzaba a soñar con un gato gris que lo observaba desde la distancia. Al principio, no entendía qué significaba. Pensaba que era un simple detalle sin importancia. Pero a medida que los sueños se repetían, ese gato fue acercándose más, hasta el punto de rozar su piel con la cola antes de desaparecer. Entonces comprendió, ese gato era una parte de sí mismo que reclamaba ser vista. Una parte intuitiva sensilente que había sido ignorada por completo. Esa fue la entrada. La imagen del gato fue el umbral que lo llevó a un proceso profundo de transformación interior. A partir de ahí, empezó a recordar escenas olvidadas de su infancia, emociones reprimidas, sueños abandonados. Todo había comenzado con una imagen aparentemente trivial, y sin embargo, allí estaba, el símbolo actuando como un mensajero del inconsciente, revelando con sutileza lo que la mente no podía formular. El gato, en los sueños, también puede representar la sombra, esa parte de nuestra psique que hemos rechazado o negado, pero que no por ello deja de existir. A veces se manifiesta como un gato agresivo, desconfiado, incluso amenazante. No porque lo sea realmente,
sino porque representa algo interno que el soñante aún no ha querido integrar. El miedo al gato en el sueño no es miedo al animal, sino miedo a una verdad interna. En otras ocasiones, el gato aparece como protector, como guía, como un ser que acompaña al soñante por paisajes extraños, casas antiguas, pasadizos oscuros. Y es que el inconsciente sabe cómo hablarnos. No lo hace con lógica, con símbolos. Y el gato es uno de esos símbolos universales que trasciende culturas, edades y creencias. No importa si el soñante es joven o viejo, hombre o mujer, creyente o escéptico, cuando el gato aparece, lo hace con una misión precisa. He notado también, en muchos casos, el gato en los sueños aparece justo en momentos de transición psíquica. Cuando el soñante está a punto de cambiar de etapa, de enfrentarse a una decisión profunda, o de ingresar en un nuevo nivel de conciencia. El gato llega como figura liminal, como ser del umbral. Su presencia indica que algo se está moviendo, que lo inconsciente desea emerger, que el alma está reclamando atención, y es curioso, pero muy revelador. Que muchas personas no recuerden con claridad lo que el gato hacía en el sueño. Solo recuerdan que estaba allí mirándolos. Esa mirada tiene un efecto psíquico poderoso, no es una mirada cualquiera. Es la mirada del símbolo, que perfora la armadura del ego y toca algo que está más allá de las palabras. En ese cruce de miradas entre el soñante y el gato se produce, a menudo, el inicio del despertar interior. Por eso invito a todos aquellos que sueñan con gatos a no despreciar ese símbolo, a no reducirlo a una anécdota, a no intentar explicarlo con rapidez, sino a habitarlo, a preguntarse qué parte de ser está siendo revelada en esa imagen. ¿Qué mensaje está siendo transmitido? ¿Qué parte de su alma está pidiendo volver a casa? Porque en verdad, el gato en los sueños no es ajeno. Es una parte de nosotros, una parte que hemos olvidado. Tal vez por miedo, tal vez por hábito, tal vez por presión social, pero que sigue allí esperando pacientemente, y como el gato real, no exigirá ser escuchada con violencia. Solo aparecerá, se mostrará, y luego desaparecerá, hasta que estemos listos para comprender. Cuando ese momento llega, cuando el soñante se atreve a mirar más allá de la superficie y a dejarse guiar por el símbolo, comienza el verdadero trabajo interior. Ya no se trata de interpretar el sueño desde fuera, sino de entrar en él, de caminar con el gato, de dejarse llevar, de confiar en que el alma conoce el camino, incluso cuando la razón se siente perdida. Ese es el regalo del símbolo, su ambigüedad. No nos da respuestas, pero nos abre preguntas. No nos tranquiliza, pero nos despierta. No nos lleva a la certeza, pero sí al sentido. Y el gato, tanto en el sueño como en la vigilia, es uno de los símbolos más antiguos y profundos del alma humana. Porque en su silencio, en su movimiento entre sombras, en su manera de aparecer sin ser llamado, nos recuerda que la psique no es un objeto a controlar, sino un misterio a vivir. Gracias. Hay algo en la naturaleza del gato que trasciende la mera apariencia física o el comportamiento observable. Algo en su forma de estar en el mundo que nos recuerda que existen zonas de la realidad que no se alcanzan con los ojos ni con la lógica. El gato vive en dos mundos. No pertenece completa a la luz ni a la oscuridad. No está ni aquí del todo, ni completamente allá. Es una criatura crepuscular, tanto literal como simbólicamente, y eso lo convierte en un verdadero mediador entre la conciencia y el inconsciente. He observado, a lo largo de muchos años, cómo la psique humana también se mueve entre polos, entre el yo consciente, ese que construimos a partir de la identidad, la razón, la voluntad, y las profundidades del inconsciente, donde habitan los instintos, los arquetipos, los deseos ocultos y las memorias olvidadas. Y al igual que el gato, que camina silencioso entre la sombra y la claridad, el alma también transita constantemente entre estos dos reinos. Solo que el ser humano, en su afán de dominio y claridad, ha aprendido a temer ese espacio intermedio, esa frontera que no es ni una cosa ni la ese umbral. El gato no teme al umbral, de hecho, lo habita.
Se mueve con naturalidad en los espacios donde los límites se desdibujan. Se escurre entre puertas entreabiertas. Aparece de pronto en habitaciones solitarias, desaparece sin explicación, y su forma de existir nos revela, de manera simbólica, cómo podría el ser humano relacionarse con su propia psique si renunciara, aunque sea por un momento, al deseo de controlar todo. El inconsciente no responde a mandatos, no se abre con llaves ni obedece a planes. Se revela cuando el yo está dispuesto a escuchar, a observar, a no intervenir de inmediato. Y en ese sentido el gato actúa como un modelo viviente de cómo deberíamos acercarnos a lo profundo, con paciencia, con respeto, con disposición a lo desconocido. Hay quienes se incomodan con los gatos precisamente porque no pueden anticiparlos, porque no obedecen como un perro, porque no se muestran como esperan, porque parecen ocultar siempre algo. Pero es que el inconsciente también se comporta así, no da lo que pedimos. Daloneses no responde a la expectativa, sino a la apertura. Y el gato, como símbolo, como figura intermedia, nos entrena para esa relación. He visto personas experimentar una transformación real en su mundo interno a través de una convivencia auténtica con un gato. No se trata de posesión ni de afecto superficial, se trata de presencia, de aprender a observar sin juzgar, de aceptar que algo puede estar junto a nosotros sin darnos todo lo que queremos, pero aún así ofrecernos algo inmensamente valioso, una conexión con el misterio. El gato, al sentarse en silencio a nuestro lado, sin pedir nada, nos invita a hacer lo mismo con nosotros mismos, a sentarnos con nuestra sombra, a estar presentes con nuestros pensamientos más esquivos, a observar el ir y venir de nuestras emociones sin necesidad de actuar sobre ellas. Porque ese es el lenguaje del inconsciente, el de los símbolos, los gestos mínimos, las presencias que no se explican pero se sienten muchas veces. El gato se convierte en testigo de momentos clave de la vida emocional de una persona. Se acerca cuando hay llanto, desaparece cuando hay tensión, regresa cuando el alma necesita consuelo. No porque entienda nuestras palabras, sino porque percibe la vibración de lo profundo. El gato es un sismógrafo del alma. Percibe lo que el yo aún no ha registrado. Y es aquí donde su papel como mediador se vuelve aún más evidente. Al vivir junto a un gato, el ser humano se enfrenta, día a día, a su propia ambivalencia. Aprende que no todo es claro o oscuro, que el deseo y el rechazo pueden coexistir, que la ternura y la distancia no se excluyen, y al integrar esas tensiones, empieza a integrar también los elementos escindidos de su propia psique. Esa integración es el inicio del proceso de individuación, el momento en que la persona no busca eliminar sus contradicciones, sino vivirlas con profundidad. El gato, con su ambigüedad, con su constante danza entre presencia y ausencia, nos enseña que el alma también necesita esa libertad para manifestarse. He dicho en más de una ocasión que el símbolo cura. No porque elimine el conflicto, sino porque da forma a lo que antes era solo caos, y el gato es uno de esos símbolos sanadores. No exige interpretación inmediata, basta con permitirle estar, basta con convivir con él en ese espacio donde no hay certidumbre, pero sí sentidos. Mientras el gato duerme cerca, algo en la psique humana se acomoda. No por contacto físico, sino por resonancia arquetípica. Es como si su forma de habitar el mundo activara en nosotros una memoria antigua, la de aceptar el misterio, la de rendirse no desde la debilidad, sino desde la sabiduría. El gato no nos muestra lo que queremos ver, nos muestra lo que estamos listos para intuir. Nos recuerda que hay otro modo de conocer, uno que no se basa en conceptos, sino en símbolos. Uno que no busca respuestas inmediatas, sino conexiones profundas. Y quizás por eso tantos lo rechazan sin saber por qué. Porque nos enfrenta a nuestra propia incomodidad ante lo no racional. Porque nos refleja aquello que no controlamos en nosotros mismos. Pero si somos capaces de sostener esa incomodidad, si no huimos ante el enigma que representa, entonces el gato puede convertirse en un verdadero guía.
no un guía que camina delante, sino uno que camina junto a nosotros, o incluso por delante, silencioso, sin mirar atrás, invitándonos a seguir un sendero que no tiene mapa, pero que conduce, si confiamos, a la reconciliación con nuestra propia profundidad. Cuando uno se detiene a observar detenidamente a un gato en su estado natural, sin proyectar sobre él expectativas humanas, descubre una cualidad que rara vez se encuentra en tanta pureza: la soberanía del ser. El gato no necesita validación externa, no actúa por complacer, no adapta su naturaleza para agradar al otro. Su presencia, silenciosa pero contundente, nos revela un modelo de autenticidad que desafía constantemente las máscaras que el yo construye para encajar en el mundo. En esta era, tan saturada de estímulos y apariencias, en la que el individuo se ve arrastrado por la necesidad de mostrar, de representar, de responder a lo que los demás esperan de él, el gato surge como un recordatorio viviente de lo esencial. Él no representa, simplemente es. Y en esa autenticidad radical reside una enseñanza profunda, que el camino hacia la integración interior comienza cuando dejamos de actuar por lo que creemos que los demás esperan de nosotros y comenzamos a actuar desde lo que somos, desde nuestra verdad más íntima. Este principio, que en apariencia puede parecer simple, encierra un desafío colosal, porque ser uno mismo, en toda la amplitud y profundidad del término, implica primero descubrir quién se es, y eso no puede lograrse únicamente a través de la reflexión racional. Se requiere escucha interna, se requiere silencio, se requiere honestidad emocional. Es un proceso que no responde al tiempo del reloj, sino al tiempo del alma. El gato no se apura, no se fuerza, no se culpa por lo que siente o deja de sentir. Si desea jugar, si desea retirarse, se retira. Si desea acercarse, lo hace sin temor a ser rechazado. Esta espontaneidad, tan a menudo reprimida en el ser humano por condicionamientos sociales o heridas emocionales, es precisamente lo que mantiene al gato en contacto con su centro, con su núcleo vital. Y por eso su comportamiento puede parecer tan desconcertante, porque no está mediado por la lógica externa, sino guiado desde dentro. La autenticidad del gato, entonces, no es un gesto deliberado, sino la manifestación natural de un ser que ha conservado el vínculo con su esencia. ¿Y qué sería del ser humano si pudiera reconectar con la misma fuente? ¿Qué clase de libertad surgiría si nos permitiéramos vivir desde la verdad del alma y no desde la imagen que proyectamos? He visto cómo algunas personas, tras años de desconexión interna, encuentran en la convivencia con un gato un espejo inesperado. Al principio les cuesta. No entienden por qué el animal no responde como esperan. Se sienten frustradas por su indiferencia, pero poco a poco empiezan a notar algo. Se dan cuenta de que ese animal no está allí para cumplir una función, no exige, no pide explicaciones, no se adapta, solo está. Y en esa manera de estar comienza a emerger una pregunta profunda. ¿Yo estoy viviendo como soy o como me han dicho que debo ser? Esa pregunta, cuando se formula desde el fondo del alma, puede iniciar un cambio radical, porque implica un acto de valentía, el de mirar hacia adentro sin miedo, el de enfrentar no solo nuestras luces, sino también nuestras sombras, el de aceptar que dentro de nosotros conviven múltiples voces, algunas de ellas silenciadas desde hace mucho tiempo, esperando ser escuchadas. Y en ese punto, el gato vuelve a aparecer no ya como un animal externo, sino como símbolo vivo de esa soberanía interna que anhelamos recuperar. Aprender del gato no significa imitar su conducta literal, sino comprender la lógica simbólica y lo guía. Implica observar cómo responde a sus ritmos naturales, cómo no se traiciona, cómo no se doblega ante lo que no vibra con su esencia. El gato nos muestra que no hay una sola forma de estar en el mundo y que, muchas veces, el mayor acto de sanación consiste en permitirnos habitar nuestro propio ritmo, nuestro propio silencio, nuestro propio deseo. He conocido personas que, al permitirse seguir esa enseñanza, transforman por completo su relación con el entorno. Comienzan a poner límites donde antes callaban,
dejan de fingir entusiasmo. Reconocen su necesidad de descanso, de introspección, de autenticidad. Y, sorprendentemente, lejos de aislarse, esas personas empiezan a relacionarse de forma más genuina. Porque cuando uno se muestra como es, abre también la posibilidad de que los demás hagan lo mismo. Es entonces cuando ocurre algo casi mágico. Las relaciones se vuelven más libres, más verdaderas, más profundas. Se desvanece la obligación de agradar y aparece el deseo sincero de compartir. Se pierde el miedo al juicio y se gana en conexión real. Todo esto nace de un principio tan sencillo como poderoso: ser uno mismo. El gato, con su andar silencioso y su forma de habitar los espacios, es un recordatorio constante de este principio. No viene cuando lo llamas, pero aparece cuando siente que es el momento. No busca ser visto, pero su presencia transforma el lugar donde está. No grita, pero es imposible ignorarlo. ¿Cuántas veces hemos anhelado tener ese mismo nivel de presencia en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos escuchado con ser sin necesidad de elevar la voz? Con ser valorados por lo que somos, no por lo que aparentamos, y sin embargo, seguimos atrapados en estructuras mentales que nos impiden acceder a ese estado. Nos exigimos, nos comparamos. Hemos construido vidas enteras sobre la base del deber y el miedo. Pero en lo más profundo, algo en nosotros anhela volver a ese estado original de coherencia. Y ahí, en el rincón, el gato nos observa, nos espera. No para juzgarnos, sino para mostrarnos que otra forma de ser es posible. Aceptar la enseñanza del gato implica renunciar a las máscaras, dejar caer los personajes que hemos interpretado durante años y atrevernos a mostrarnos vulnerables, humanos auténticos. No es un camino fácil, requiere desaprender, requiere silencio, requiere valor. Pero al final, lo que encontramos es un estado de libertad que no puede comprarse, ni enseñarse, ni imponerse. Solo puede vivirse, y es en ese momento, cuando dejamos de fingir, cuando nos reconocemos en nuestra totalidad, cuando dejamos de huir de quienes somos, que el alma respira, que el inconsciente deja de empujarnos desde las sombras y comienza a acompañarnos, que la vida en su misterio se revela como un viaje sagrado hacia la autenticidad.